semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias porque es por tu misericordia que estamos aquí esta tarde. Es por tu misericordia, Señor, que tenemos vida. Es por tu misericordia que estamos de pie. Y es también por tu misericordia bendita, Señor, que no nos falta el alimento. Mi Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por nosotros, y por todo lo que estamos completamente seguros que vas a hacer por cada uno de nosotros. Porque tú eres un Dios de promesas, tú eres verdad, tus promesas son verdad, y sabemos que tú fuiste a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros un día cercano también estemos contigo. Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú martillando el corazón, hablándonos. Tú eres el que das crecimiento, tú eres el que afirmas nuestros pies. Señor, gracias por tu misericordia infinita, que sin ella, Señor, no estaríamos aquí. Bendito seas, Dios de gloria. Bendito sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿Tenemos personas nuevas? ¿No tenemos personas nuevas? Ok. Mis hermanos, pues estamos estudiando, espero que estén pues aprendiendo mucho de este libro de Efesios. La verdad, yo estoy muy contento, porque pues yo he visto cosas impresionantes. Terminamos el capítulo 4, pero la realidad es que el capítulo 5 continúa o sea, no ha cambiado de tema. A ver si me puede seguir. Efesios 4:1. Empieza el Espíritu Santo: les imploro que vivan como es digno de los hijos de Dios. Y lo primero que pide el Espíritu Santo no es que te congregues, a pesar de que es una orden en Hebreos, congregarte. No es que te aferres a la palabra, a pesar de que es una orden, que te tienes que agarrar fuertemente de la palabra. No es que ores,
Aunque en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 es que ores sin cesar. No, lo primero es cambia tus actitudes. El resultado de cambiar tus actitudes será que tendrás paz alrededor y vas a vivir en unidad. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. En el versículo 7, Cristo tiene destinado para cada uno de nosotros. Estamos unidos por un mismo cuerpo, unidos en un mismo cuerpo, pero cada uno de nosotros vamos a tener dones diferentes. Unos de una manera, otros de otra, pero todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función y todos vamos a ser usados. Unos a la verdad de una manera y otros a la verdad de otra manera. Pero todo el servicio de nosotros y todos los dones que vamos a recibir o que ya hemos recibido son importantísimos. Y yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué parte de tu cuerpo, por ejemplo, dices, no cumple su función? Dime algo. ¿Sabes una cosa que muchos dicen? El dedo meñique. ¿Sí sabes que si no tuviéramos el dedo meñique perderíamos casi el 50% de nuestra fuerza? Entre el 40 y el 50%. Este dedito chiquito. Fíjate bien, mi hermano. Todos somos importantes, absolutamente todos. Versículo 7. Cristo tiene destinado un don para cada uno de nosotros. Versículo 11. Porque Él ganó la batalla, porque Él tiene el poder, Él mismo nombró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros protectores y maestros. 12. Y la finalidad es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13. Capacitarlos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, íntegro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿te puedes dar una idea, mi hermano, mi hermana, que cada uno de nosotros tiene que llegar a la estatura de Cristo? ¿Te puedes dar una idea? Y no vayas a decir, hasta pues hasta mi hermano. Es un proceso. Algunos somos más neciecitos. Algunos somos más burritos. Algunos somos más distraídos. Sí, mi hermano. Primera de Corintios, capítulo 1. Dios agarró a los sabios. ¿A quién agarró? A lo más, no es a lo vil, a lo más vil y despreciable. Y no solamente agarró a lo más vil y despreciable, sino que nos metió a las congregaciones. O sea, que no es fácil, ¿verdad que no? Ok, entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana, qué importante. Entonces, la finalidad de los apóstoles, profetas, evangelistas, protectores y maestros es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, íntegro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ahí pues ya no tiene nada que ver Dios. ¿Por qué? Porque acuérdate que unos vamos a dar fruto al 30, otros 60 y otros al 100 por uno. O sea que ya depende de nosotros, ¿verdad? 14. Para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, que no seamos engañados. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 17, vamos rápido. Esto pues, aquí interesante, muy importante, esto lo vimos el domingo pasado. Esto pues digo,
Y convoco, lo vimos en el griego, y convoco a Dios como testigo, que ya no se comporten, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Vimos que están obscurecidos del entendimiento, ¿verdad? La dureza de su corazón. ¿Te acuerdas? Terrible, terrible, mi hermano. Versículo 22. Desechen como ropa sucia. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo te sientes cuando traes la ropa sucia? ¿Incómodo? ¿Verdad que sí? ¿O a poco andas muy a gusto o te bañas y te pones la misma ropa? Nomás le das vuelta. ¿Verdad que no? Bueno, pues nomás imagínate, mi hermano, mi hermana. O imagínate que te bañaras y en lugar de ir al closet fueras al cesto de la ropa sucia. ¿Quién lo hace? Nadie. Pues el Espíritu Santo, versículo 22, te dice que tienes que desechar como si fuera ropa sucia. Fuchi, fuchi. Desechar como ropa sucia. Y vimos estas 4 cosas. 1, la mentira. Y es bien interesante, mi hermano, mi hermana, porque el Espíritu Santo sabe de lo que adolecemos las personas. 1, la mentira. 2, ¿hay alguien mentiroso aquí? No. Qué bueno, qué bueno. Porque me han dicho que en otras congregaciones se la llevan de a puras mentiras. 1, la mentira. 2, la ira. Hay gente enojoncita aquí. Sí, eso sí tenemos. Ok. La mentira, la ira, el robo. Y dice el Espíritu Santo ahí mismo en el versículo 29 que solamente hablemos si vamos a edificar. A edificar, a ayudar a una persona, a un hermano, a alguien. Se trata siempre de señalar para ayudar. Siempre. Versículo 30. Y vimos esta palabra en el griego. Y no tengan el hábito de entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros. Esa palabra es quítense de una vez y para siempre, o quítense de una vez por todas. Eso dice en el original. De vosotros toda amargura. En el original es veneno o rencor, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mira versículo 32. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿puedes pasar al capítulo 5, por favor, versículo 1? Con todo esto en mente, mi hermano, mi hermana, quiero que veas cómo el Espíritu Santo, bueno, aquí hacen una división. De alguna manera, pues sabemos que estas divisiones de capítulos y versículos no se hicieron más que muchos años después, muchísimos años después, ¿verdad? Entonces, mira cómo empieza aquí el Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo luego hay gente que me ha dicho, porque sí me lo han dicho, es que usted es muy religioso. Digo, ¿muy religioso yo? No, aquí el religioso es el Espíritu Santo o es el apóstol Pablo. Yo no, porque yo no escribí la Biblia. ¿A quién dice que deberíamos de imitar los hijos de Dios? ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? ¿A quién dice? A Dios. A Dios. Y sabes una cosa, regresa un versículo antes, Efesios 4:32. Tiene conexión con el último versículo del capítulo 4. Por eso es que vamos a leer primero el versículo 32, 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. Esta palabra sed es gineste en el griego. Es un verbo imperativo. Todos sabemos lo que es un verbo imperativo. Es una orden.
Hay cientos de órdenes en todo el Nuevo Testamento y esta es una de ellas. Es un verbo imperativo. Sed quiere decir principalmente llegar a ser, comiencen a ser o persistan en ser. Entonces la palabra dice antes, persistan en ser, mira, benignos unos con otros. Pero a veces, mi hermano, mi hermana, pues benignos, pues bueno, suena a bueno. A eso suena. Griego Crestos. La raíz, la Reina Valera, pues la traduce así como benigno o como bueno. Pero la raíz de esta palabra Crestos es kraomai y denota acción. Porque a veces nosotros pensamos que una persona buena es la que no nos ofende. Una persona dice, no, pues esa ni... Hay un dicho de las personas que dicen, pues esa ni huele, ni... Soy medio feíto, ¿verdad? Fíjate bien, eso lo decimos porque dicen, pues ese ni ruido hace, ni da lata, ni... Es más, como si no estuviera. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esa es una palabra muy pasiva. Aquí, kraomai denota acción. Y fíjate lo que quiere decir: ser empleado de los demás, procurar a los demás. Significa ser útil para los demás. Es decir, que está implícito servir ¿a quién? A los demás. Entonces, fíjate, de hecho es la misma palabra que está acá en los frutos de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad está al lado de bondad, y el Espíritu Santo no te va a decir dos palabras que signifiquen lo mismo. ¿Estarás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Entonces fíjate bien. Antes, verbo imperativo, persistan en ser útiles unos con otros. ¿Te fijas qué diferente es cuando te vas al idioma original? Es muy diferente, mi hermano, mi hermana. Primero, nos habla de servicio. Número 2, ¿qué dice ahí? Misericordiosos. Y sabemos, todo mundo sabemos que Jesús fue el mayor ejemplo de misericordia. ¿Sí te acuerdas la misericordia a los enfermos? A los desvalidos, a los pobres, a las prostitutas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando llevaban a aquel muerto que era hijo único de aquella viuda? Y que la viuda obviamente iba llorando. Y dice la palabra que sintió compasión desde su corazón Jesús. Sin conocerlos, los detuvo, tocó el féretro y le dio vida nueva. ¿Te acuerdas, mi hermano, mi hermana? Entonces, fíjate bien, vamos por favor a Tito 3:5. Entonces la palabra nos dice, primero, que seamos útiles, que sirvamos. Y aquí la primera pregunta que tú te tienes que hacer: ¿de qué manera tú estás sirviendo, mi hermano, en el cuerpo? ¿De qué manera? ¿Es importante? Bastante. Bastante. Entonces, misericordia, ¿sabes una cosa? Está ligado, primero que nada, a la palabra perdón. Mira Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Entonces fíjate, el perdón es el fruto de la misericordia. Nosotros no podemos perdonar a nadie si no hay misericordia en nosotros. Nosotros, generalmente, mi hermano, mi hermana, este corazón que tenemos aquí dentro de nuestro cuerpo no alcanza para perdonar a las personas. Alcanza solamente para olvidar un poco lo que nos hicieron, o alcanza para tolerar un poco lo que nos dijeron, lo que nos hicieron en el pasado. Pero para perdonar necesitamos el corazón de Cristo, el corazón de Dios. Mira, aquí dice que nosotros nos merecíamos la salvación. No. Aquí dice que algunos tienen la capacidad de ganar el cielo. No. Aquí lo que dice es que nadie tiene obras de justicia, absolutamente nadie. Y que si tenemos vida es ¿por qué? Por misericordia, nada más. Entonces, misericordia está ligada a la palabra perdón. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que seamos misericordiosos. Y si no sabemos qué es misericordia, pues ¿cómo vamos a ser misericordiosos? Entonces, lo primero, misericordia está ligada al perdón. Efesios 2:4, esto ya lo vimos. Misericordia está ligada a otra hermosísima palabra: amor. Mira Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Regresas al 4, por favor? ¿Sí te fijas cómo misericordia está ligada a la palabra amor? Ahora fíjate, de entrada, mi hermano, mi hermana, si aquí no nos amamos, pues es porque nosotros no hay misericordia. Fíjate bien, mi hermano, no hay misericordia. Mira lo que dice acá Santiago 3:7. Entonces, primero, misericordia está ligada al perdón. Misericordia está ligada a la palabra amor. Pero mira lo que dice Santiago 3:17. Misericordia está ligada a las buenas obras. Mira, Santiago 3:17. Pero la sabiduría, ¿te acuerdas? Aquí es el contexto, aquí habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Que hay contención y hay pleitos, pero aquí Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos o buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Podemos ir a Mateo 9:36. Misericordia no solamente está ligada al perdón, no solamente está ligada al amor, no solamente está ligada a las buenas obras, sino también está ligada a la preocupación por los desamparados y los enfermos. Cuando alguien enferma, mi hermano, mi hermana, y que tú te das cuenta y no vas a verlo, es bien sencillo. No hay misericordia en ti. Es sencillo. Mira, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión, es la misma palabra, misericordia de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pasa Mateo 14:14. Entonces,
¿Sí te fijas por dónde va la palabra, mi hermano, mi hermana? Cuando nos dice que tengamos misericordia por las personas, no te está diciendo misericordia, mi hermano, mi hermana. A veces hay palabras que son casi imposible de traducirlas al idioma castellano o al español. Entonces tenemos más o menos que ver qué es lo que nos dice la palabra para que podamos entender más o menos de qué es de lo que se trata o qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo. Fíjate en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y otra vez, y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué? Si tú empiezas a practicar, pues todo esto, mi hermano. Misericordia, 1, ¿con qué estaba ligada? Perdón. 2, amor. 3, buenas obras. 4, preocupación por los enfermos y desvalidos. Fíjate Mateo 5:7. ¿Sabes qué? La felicidad. La felicidad se encuentra cuando practicas la misericordia. El perdón, el amor, las buenas obras. Cuando alguien enferma y tú vas a verlo. Cuando alguien necesita y tú le ayudas, tú lo apoyas, o de alguna manera. Siempre hay maneras, mi hermano. Siempre hay maneras. Yo te quiero mencionar, por ejemplo, en el juicio a las naciones. En el juicio a las naciones, cuando están de lado los cabritos y las ovejas, les dice a unos: pasaos al reino preparados desde la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Y les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso, porque fui forastero y me hospedaste. ¿No es verdad? ¿A poco nadie es tan pobre que no pueda dar un vaso de agua? Nadie. Nadie es tan pobre que no pueda dar un taco. Nadie es tan pobre que no pueda ir a visitar a un enfermo o a un preso. ¿No es verdad? ¿A poco la palabra nos pide así grandes cosas? ¿Verdad que no? Entonces, fíjate bien, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces somos nosotros los que no queremos abrir los ojos al Evangelio, entender lo que nos dice el Espíritu Santo para empezar a practicarlo. Mira lo que dice Mateo 5:7. Profundamente dichoso, Macarius en el griego. Profundamente dichoso. ¿Los qué? Los misericordiosos. Porque ellos, ¿qué dice? Alcanzarán misericordia. ¿Y sabes una cosa? Podemos ir a Miqueas 6:8. La orden de Dios es que amemos la misericordia. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, pues se predica del amor, se predica de la humildad? Aquí estamos hablando un poco de la misericordia para que empecemos a practicarla. Pues obviamente en casa, obviamente en la iglesia, pero obviamente en todos lados. ¿Cuántas veces hablamos de misericordia, pero pues muchas veces no la tenemos con las personas? Mira lo que dice aquí Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿O qué quiere Jehová de nosotros? Y mira, solamente uno: hacer justicia.
lo bueno, lo recto. Y llamar misericordia. Fíjate, hacer lo bueno, lo recto, amar la misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Es decir, obedecer. Nada más obedecer. Regresa por favor acá a Efesios 4:32. Entonces mira, mi hermano, lo que dice la palabra. Antes, persistan en ser útiles a los demás o útiles unos con otros. Ser compasivos. Número 3, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, ya vimos que el perdón está ligado a la misericordia. Si no perdonamos es porque no tenemos misericordia. Pero mira lo que dice aquí en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Entonces hay que persistir. 1, en servir a los demás. 2, en mostrar compasión hacia las demás personas. 3, perdonar, dejar pasar. ¿Sabes una cosa? Yo te he comentado que en Houston, Texas, está la clínica más importante del cáncer en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y de cada 100 personas de cáncer, de cada 100, el 30%, 35% es por no perdonar. De hecho, hay una terapia ahí en esa clínica que se llama la terapia del perdón. ¿Y sabes una cosa? De esas 30, 35% de esas 100 personas, más del 20% están graves de cáncer. Y ese tipo de personas no han perdonado a papá, que ya está muerto de 15 años. A mamá, que ya murió de 8 años. Es decir, ¿quién es el que se hace daño cuando no se perdona? Pues somos nosotros. De hecho, este doctor es Standiford, se apellida. Él dice que el rencor es como un veneno que corre en nuestra sangre. Y tarde o temprano, si ese rencor está en nosotros, tarde o temprano, ¿qué hace el veneno? Nos mata. El cáncer está ligado totalmente a la falta de perdón. No perdonamos, pensamos que le hacemos daño a la otra persona. No lo hacemos a nosotros mismos. Perdonar quiere decir dejar pasar. Fíjate lo que dice aquí Romanos 3:24. Siendo justificados. En el original quiere decir perdonados, declarados justos, siendo justificados. ¿Qué dice ahí? Gratuitamente. Esa palabra en el griego, ¿qué crees que quiere decir? De balde. Sin costo alguno. Cada uno de los que estamos aquí fuimos perdonados por Dios sin costo alguno. De balde. O más moderno, de oquis. ¿Qué te parece? Nosotros fuimos perdonados gratuitamente. ¿Por qué? Por ese regalo inmerecido. ¿Cuál fue el costo? El costo de la liberación fue la vida del Hijo de Dios. Hasta la última gota de sangre derramada en la cruz. Cuando éramos nosotros los que debíamos estar en la cruz, Jesús se sube a la cruz y gracias a Él tenemos vida eterna. Pero nosotros fuimos perdonados gratuitamente. Mi hermano, mi hermana, yo luego me veo al espejo y menos entiendo cómo fue que Dios me amó. Ahora, ya que hemos llegado a Jesús, pues podríamos pensar, pues ya no nos equivocamos. No,
Todavía. ¿Hay alguno de aquí que ya no se equivoque? Para invitarle una rebanada de pastel. Bueno, me animo a invitárselas porque yo sé que nadie, ni mi hermano Huicho acá que está tan serio, nadie. ¿No es verdad? Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Marcos 11:25. Mis hermanos, ¿te acuerdas lo que le dijo Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. Acuérdate que tú no merecías el perdón de Dios. Y dice Pablo, pues yo tampoco, ¿verdad? Siendo blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Primera de Timoteo, creo que es 1:13, me parece. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Nadie merece el perdón de Dios, absolutamente nadie. Nadie. Marcos 11:25. ¿Qué es lo que sugiere el Espíritu Santo aquí? Fíjate bien. Ahorita, pues tú ya te enojaste con X persona, ¿verdad? X persona. Yo sé que no, yo te lo estoy poniendo como ejemplo, porque yo sé que ya muchos de aquí ya ni se enojan. Yo lo sé, pero lo tengo que poner de ejemplo porque seguramente en línea hay personas que se escuchan y dicen, yo como que sí. De repente, es extraño, pero yo como que sí me enojo. Fíjate bien el consejo que da aquí en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno. Fíjate bien, vamos a suponer que tú te enojaste ahorita en la mañana. Hoy, ¿cómo estamos hoy? 5 de noviembre. ¿Cuándo tú como hijo de Dios, cuándo te encarías a orar? Por ahí por febrero, marzo. No, por ahí por mayo, va a decir mi hermana Chepis. Por ahí por mayo, junio. ¿Cuándo? Dice mi hermana. Diario, claro, hoy mismo. ¿Te ofendieron en la mañana? Y yo hoy mismo, mira, cuando estéis orando, hoy mismo, ¿qué dice la palabra? Perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si te fijas cómo te sugiere, de hecho ya vimos, me parece que ya lo vimos en Efesios, que no deis lugar al diablo, o apenas lo vamos a ver, pero ya lo vimos, creo, ¿no? Ya lo vimos. ¿No es cierto? Que antes de que se ponga el sol, ¿no? Antes, en el capítulo 4, ¿no? Al final. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Ya te ofendieron. Y la palabra o el Espíritu Santo te dice, pues en cuanto ores. Pero pues él da por hecho que te vas a ir a orar luego. O por lo menos, pues hoy mismo. ¿No es verdad? Siguiente versículo. Entonces, fíjate bien, ¿quién es el religioso? ¿Yo? ¿O el Espíritu Santo? ¿O Marcos? Marcos, ¿no? Marcos. Porque pues yo nomás te digo lo que dice ahí. Mira, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Regresa por favor Efesios 5:1. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Regresa al 5:1. Sed pues, persistan en ser. Y fíjate bien, quiero que pongas atención aquí. Bueno, ya nos habló de 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La primera, el servicio. La segunda, misericordia. La tercera,
Perdonar. Parece que se está durmiendo José, ¿no? ¿Ya vieron? Perdonar. Mira versículo 5. Persistan en ser, pues, esa palabra pues es on en el griego verdaderamente. Persistan en ser verdaderamente imitadores de Dios. Una vez que nos habla de esas tres cosas, ¿te fijas qué alto pone la vara? ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. A Dios. Ahora la pregunta es, ¿a quién imitas tú? Porque si imitas a tu papá, mal hecho, a pesar de que debe de ser tu ejemplo. Si imitas a mamá, mal hecho, a pesar de que debería de ser tu ejemplo. Si me imitas a mí, mal hecho, a pesar de que es mi obligación ser tu ejemplo. Tienes que imitar ¿a quién? A Dios, como hijo amado. Tienes que imitar a Dios como hijo amado. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Pablo en ocasiones pide que lo imitemos. No vayas. Primera de Corintios 4:16 le dice a la iglesia de Corintios: por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, qué calidad moral tenía Pablo, pues bastante, para que le diga a las personas: imítenme. Ahí en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vete al versículo 2, por favor. Y mira, aparte de estas tres cosas, Efesios 5:2, mira lo que dice aquí. Y andad, ¿en qué dice? En amor. El amor no puede faltar. Esa palabra andad, peripateo, en el griego ya lo hemos visto. Condúzcanse, vivan en amor. Pero no es cualquier clase de amor. No. Mira, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Me puedes acompañar con el piano, Jo, por favor? Entonces, ¿sí les dije cómo se llamó el mensaje? No les dije. ¿Y por qué no me dijeron nada? Imitadores de Dios. Así se llama, imitadores de Dios. Número 1, ser útiles para los demás. Ahora quiero que notes estas 4 cosas. Todas tienen que ver con los demás. Ninguna de estas 4 actitudes tienen que ver con nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Los que ya tenemos hijos, claramente van a entender esto. Desde que nace el niño, la niña o los niños, ¿no es verdad que dejamos de vivir nosotros totalmente para que viva quién? Los pilcates, ¿verdad? Y luego para los pagos. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Una vez que hemos llegado al Evangelio, el Evangelio cada día nos lleva
a pensar menos en nosotros y más en todos los demás. ¿No tenemos intereses propios? No. ¿No tenemos dinero propio? Tampoco. ¿No tenemos tiempo propio? Tampoco. Nos debemos totalmente a los demás. Sucede exactamente lo mismo cuando tenemos hijos. Dejamos de vivir para nosotros y empezamos para vivir a nuestros hijos, en nuestros hijos. ¿Y sabes una cosa? ¿No es malo? Pues no, porque hasta cierto punto es una obligación. Ahora bien, si tú ya has hecho eso por tus hijos, más fácil te puedes olvidar de ti a cambio de la gloria eterna, a cambio del Dios de verdad, del único Dios que hizo el cielo y la tierra. Porque tus hijos, a fin de cuentas, ¿qué pueden hacer por ti comparado con lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros? Estas 4 actitudes, las 4, ser útil ¿para quién? Para los demás. Misericordia, compasión, es para los demás. Perdonar, tienes que perdonar a los demás. Amar, tenemos que amar a los demás. Ahora te voy a decir una cosa. Jesucristo nos está pidiendo algo que no haya hecho Él. No. Todo esto lo hizo Él y al doble o triple. Mi hermano, mi hermana, tú tienes que pensar qué camino estás caminando. ¿Sabes por qué? No te lo digo de ninguna manera con orgullo, no, para nada. Dios lo sabe. Y delante de Dios te lo digo. Yo cuando hablo con algunos hermanos o hermanas que son servidoras, cuando es necesario yo les he dicho: yo te estoy pidiendo que hagas algo que yo ya hice, o yo te estoy pidiendo que hagas algo que estoy haciendo. No te estoy pidiendo que hagas algo que para mí es extraño, o que yo no he hecho, o que yo no he pasado. Yo te digo que lo hagas porque yo ya lo he hecho y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es con el ejemplo, mi hermano. Es con el ejemplo que tenemos que dar testimonio de que realmente conocemos de Dios. Ve por favor al versículo 3. Mira el consejo de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia, fornicación, porneía en el griego, de ahí sacamos la palabra pornografía. Pero fornicación y toda inmundicia, adkasarsia en el griego, inmundicia, corrupción, depravación. ¿Te acuerdas de los que están totalmente obscurecidos del entendimiento? Es la misma palabra, adkasarsia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Mira, fornicación, inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre, ni siquiera se mencione entre vosotros. ¿Te fijas cuáles son los parámetros de Dios? ¿Cuáles son los parámetros de Dios? Fornicación, inmundicia, avaricia, dice, ni siquiera se menciona. Ni siquiera se mencione. ¿Te acuerdas que nuestras palabras o pudren o edifican? Bueno, fornicación, inmundicia, avaricia, dice, ni siquiera se mencione. Ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos. Versículo 4.
ni palabras deshonestas, aiscrotes en el griego, bajas, indecorosas, vergonzosas, ni necedades. Esa palabra necedad en el griego es conversaciones tontas o necias, ni truhanerías. Una pregunta: ¿quién es así como bromista? Que estén hablando y que luego saquen sus chascarrillos. Y que, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Quién es bromista? ¿Conoces alguno? No, qué bueno, porque que en esta iglesia no hay, que en esta congregación no hay. Pero truhanerías, mi hermano, mi hermana, estos son los parámetros de Dios. No son los míos. No son los míos. Esa palabra truhanerías es utrapelía en el griego. ¿Qué crees que quiere decir? Bromas o chistes tontos. Bromas o chistes que no edifican. A ver, cuéntame un chiste que edifique. Una broma que edifique. ¿Verdad que no? Ah, bueno. ¿Quién es el religioso? Ahí dice Salvador 5:4. No, mi hermano. Efesios, el Espíritu Santo es el autor. Está usando a Pablo. Ni palabras deshonestas, bajas, indecorosas, vergonzosas, ni conversaciones tontas o necias, ni bromas o chistes tontos. Y miren lo que dice ahí. ¿Por qué? No convienen. No convienen. En lugar de eso, mira lo que dice al final: acciones de gracias. O sea, cuando alguien te quiere echar un chascarrillo, dile: hermano, mejor te invito a que le demos gracias a Dios. Decentemente, ¿no? Para que no le vayas a decir: blasfemo. No. Simplemente dile: te invito. ¿Qué te parecen los parámetros de Dios? Vete al 4, por favor, me lo pones en NTV. Te vuelvo a repetir, mi hermano, mi hermana, yo te tengo que predicar lo que está escrito en la Biblia. Es el consejo no nada más para ti, es para todos. ¿Tú puedes llevarlo a cabo? Claro, bueno, esa es la intención. Esa es la intención. Que lo hagamos. ¿A fin de qué? Pues a fin de que cambie. De que cambie ¿qué? Nuestro entorno. Que cambiemos nosotros. Que sea transformado el corazón. Imagínate nada más. Ni truhanerías. Es decir, Dios nos quiere sobrios. Dios nos quiere serios. ¿Qué te parece? Tenemos que analizarnos. Versículo 4, mira lo que dice 4 en NTV. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. Aquí lo toma como grosero, pero pues tontos, chistes tontos o sin edificación o sin fruto. Es lo que dice en el original. Los chistes groseros, dice, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y mira qué importante, versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados
La Biblia del Espíritu Santo es totalmente claro. Regresa al versículo 5. Mi hermano, mi hermana, cada que leemos la Biblia no deja nada suelto. Siempre habla directo, siempre habla claro, a fin de que nosotros podamos caminar con Él. Mira versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. 7. No participen en las cosas que hace esa gente. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a todos, pues estos son los parámetros de Dios. Ahora, tenemos una herramienta, claro, la más valiosa, la mejor herramienta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ahora, tú cuando escuchas estos parámetros, bueno, pues vamos a pedirle a Dios en oración para que nos ayude. Yo, ¿sabes una cosa? Si había alguien, por ejemplo, bromista, pues ese era yo. Vaya, yo creo diario me echaba 100, 200 bromas. Tenemos que ir cambiando. Sí, mi hermano. ¿A qué estatura tenemos que llegar? A la de Cristo Dios. Ahora, ¿la Biblia miente? No. Simplemente es cosa de permitir que Dios nos vaya doblando el corazón. Entonces, mis hermanos, pues vamos a continuar. Ya pasamos al capítulo 5. Solamente falta capítulo 5 y capítulo 6, pero pues cada día se pone mejor. Tenemos algunos avisos. Bendito Dios y Padre mío, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu casa esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no merecemos nada, Señor, y nos lo ha dado todo. Muchísimas gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y dales la sabiduría para hacer siempre tu voluntad y no alejarnos jamás de ti, Señor. Agarrarnos con todas nuestras fuerzas, Señor, porque eres lo mejor y lo único que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.